En este espacio de magazine siempre intentamos pues acompañarles cada día, intentamos también pues entretenerles, sí, ¿por qué no? Y sobre todo divulgar y dar a conocer algunos aspectos que quizás pues nos suenan, pero no nos hemos parado a conocerlos, a comprenderlos, a entender por qué para referirse a una misma realidad en algunas ocasiones se utilizan términos diferentes. No sé si les sonarán los términos, o las palabras o los conceptos de discapacidad, minusvalía, necesidades especiales, diversidad funcional. Parece ser que van conviviendo distintos términos para referirse en principio a una misma realidad, pero vamos a abordar cómo y por qué se utilizan distintos términos con Manuel Jesús Gómez García. Él es miembro de AFANE. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rocío, a ti siempre. Nos hace falta conocer para poder entender nuestro mundo, conocer palabras y entender en qué contexto se pueden utilizar o tienen cabida unas u otras. Yo he dicho estos cuatro conceptos y creo que depende del punto en el que los escuche. ¿Te parece algo que define una realidad o algo que es cosa del pasado? Pues esa es la intención, un poco, que al salir hoy de aquí pues entendamos un poco la diferencia entre conceptos que en nuestra cabeza muchas veces son equivalentes y decimos, oye, mira, un minusválido o un discapacitado. Y que al salir de hoy pues tengamos una percepción de que, oye, no, un discapacitado no, quizás una persona con diversidad funcional o un minusválido no, es una persona simplemente con una limitación, pero no usar unos términos que quizás son peyorativos y quieras o no, la importancia del lenguaje a veces es mucho en la cabeza de las personas. Sí, nos ayuda mucho a entendernos, el lenguaje importantísimo para ayudarnos a pensar. De hecho, incluso influye el lenguaje, el idioma que tengamos materno en nuestra forma de organizarnos en nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Has dicho, pues eso, cuando hablamos de un discapacitado, durante un tiempo escuchamos persona con discapacidad, que es lo mismo pero no es igual. El punto de vista ya es diferente, porque alguien no es todo el rato una cosa, sino que así lo que hace es quitar un poco. Es sobre todo una persona y además tiene, vamos a utilizar la palabra discapacidad, porque realmente es que en los papeles de los médicos eso es lo que sigue apareciendo, que también esa es otra de las luchas de algunos colectivos, ¿no? Pero es como tú dices perfectamente, es persona con discapacidad, porque no creo que una persona con silla de ruedas, que sea abogado, tenga alguna discapacidad para ejercer en un juicio. Ahora, si lo pones a correr, pues a lo mejor depende de qué modalidad de deporte, pues tendrá una discapacidad o no. Claro. Pero sí que es verdad que la discapacidad muchas veces puede ser solamente momentánea o en determinados contextos. Entonces, eso es lo que venimos un poco Eso es lo que venimos también a dar a conocer, porque hay conceptos que nos parecen, pues eso, muy novedosos, ¿no? El de diversidad funcional, por ejemplo, ¿no? Parece ser, o me da la sensación de que quizás sea el más, no sé qué palabra utilizar, el menos dañino, ¿no? El más descriptivo. Digamos que es un término positivo, tiene una historia. Positivo, sí, el más optimista, descriptivo de lo que ocurre, ¿no? Efectivamente, no quita lo que hay, pero el abordaje es positivo. Es decir, este término fue acuñado en 2005 y la verdad que está muy bien porque plantea una serie de dificultades y esa serie de dificultades tienen un abordaje específico desde un punto de vista positivo. Evidentemente tienes unas limitaciones, eso no lo va a quitar nadie, cada uno tenemos nuestras limitaciones, como yo muchas veces he dicho, porque la persona que tiene dificultad en matemáticas va a tener, evidentemente, aunque aprenda muchísimo, siempre va a tener su problema. Pues esto es igual, a lo mejor tienes algún problema cognitivo y vas a tener algún problema, yo qué sé, de identificación de señales o identificación de caras, como por ejemplo tiene Brad Pitt, un problema de cara. Pero puedes abordarlo de diferentes maneras. Tienes unas estrategias para poder o eliminar o al menos mitigar esos efectos con un diagnóstico correcto y sobre todo con unos apoyos específicos a la persona. Que de eso se trata, de la actitud con la que nos referimos a
a lo que tradicionalmente se escuchaba como discapacidad, minusvalía. No sé si había diferencia entre Pues uno mira, u otro. al principio se empezó a hablar de minusvalía, fue el primer término, me parece que sobre los años 80, pero claro, al final estaba muy bien el término minusvalía, pero claro, la sociedad va avanzando y va dándose cuenta de que una persona minusválida significa menos válida. Entonces ya empezó la cosa un poco a escamar y se pasó a discapacidad. Pero claro, nos vamos dando cuenta de que esta sociedad, si mejora y le damos apoyos a esas personas, ya no son discapacitadas. Son personas que necesitan unos ciertos apoyos, pero son perfectamente válidos para cualquier tipo de trabajo, si ellos quieren. Entonces, pues le hemos dado una vuelta de tuerca hace cuestión de 17 años. Y oye, ahora tenemos un término nuevo que se llama diversidad funcional y a lo mejor dentro de 10, 15 años pues será otro. Pero vamos evolucionando poco a poco. Sí, porque también ese término de discapacidad tiene ese prefijo privativo que significa que le faltan algunas capacidades, ¿no? El dis es como que no tiene algunas capacidades, así que hay que seguir evolucionando hasta este término de diversidad funcional. Las funciones se hace, bueno, lo mismo, más o menos, porque es que todos los seres humanos no hacemos lo mismo. Es que No, evidentemente, somos, lo decía Darwin, una sociedad diversa es una sociedad plural y una sociedad enriquecedora. O sea, que incluso los que no tengamos un diagnóstico de una necesidad especial, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Hombre, tanto. Efectivamente. Y unos serán más simpáticos, otros serán más antipáticos, otros serán más tozudos, otros serán muy abiertos, pero no por ello son menos válidos o tienen una discapacidad para otras cosas. Muchas veces el diagnóstico nos pone una etiqueta que es complicada de quitar. De eso quería hablar, de las etiquetas que, por un lado, pues queremos eliminarlas, queremos quitarnos etiquetas, pero por otro lado, el conocer qué significan cada una de esas palabras, de esos conceptos, nos ayudan a entender que somos todos diversos y que somos, pues cada uno, como bien dice, de nuestro padre y nuestra madre, hablando en plata, que cada uno es diferente y unos tendrán unas capacidades más potenciadas, otros quizá no, algunos han trabajado en algunas de sus capacidades, que parece que aquí nacemos y no se trabaja en nada. El trabajo es importante también, ¿no? Evidentemente. Mira, cuando mi hijo entró en el Sánchez Alonso, pues Rocío Perdigones, la PT de mi hijo, me dijo, mira, a mí me importa poco tu diagnóstico, sino me importa más lo que necesita tu hijo. Claro. Entonces, eso para mí no lo entendí tanto en ese momento y dices tú, bueno, o sea, el diagnóstico, coño, el diagnóstico claro, dice mucho. Sí. Y no, porque te vas dando cuenta de que niños con mismo diagnóstico van teniendo tienen un cuerpo común de cosas, pero también tiene una personalidad ese niño, no solo es un diagnóstico. O sea, no podemos obviar esa parte de ese niño, de esa niña o de ese adulto, que cada vez vamos viendo más adultos. Y te adaptas a esas dificultades de cada uno, particulares, en vez de adaptarte a un diagnóstico. Claro. No hay un libro de instrucciones, al igual que no lo hay cuando nacemos, con los bebés, tampoco con los diagnósticos, con lo que digan los médicos. Es que no me atrevo ni a decirlo enfermedad, no es diagnóstico, sí, con cada una de las palabras que utilizan los informes, pues tampoco hay un libro de instrucción, aunque haya un cuerpo común, ¿no? Hay quizá una línea. Hay unas pautas, hay unas líneas generales, pero que, como decimos, cada niño es un mundo. Y es lo bonito que decíamos, no, es que este niño es autista o este niño tiene un TDAH, pero cada uno lo vive de una manera y cada uno libremente expresa lo que él es. Uh-huh. Y cuando hablamos de necesidades especiales, ¿podemos utilizarlo como sinónimo? ¿Tiene algunas connotaciones diferentes? Pues mira, necesidades especiales suelen ir más asociadas a lo que es el ámbito educativo, más que a ámbitos generales, ¿vale? El ámbito general todavía un poco se usa más el tema de discapacidad, se pasa más a diversidad funcional, pero cuando nos centramos en el ámbito educativo son unas necesidades especiales. Necesidades especiales y discapacidad no tienen por qué ir juntas. Entonces, las asociamos. Es verdad que las asociamos porque es lo que más comúnmente vemos, pero necesidades especiales educativas simplemente necesitan unos apoyos específicos. Esos apoyos específicos, evidentemente, pueden ir por un tema de un problema de aprendizaje, autismo, TDAH, dislexia, discalculia,
pero también pueden ir por altas capacidades, ¿vale? También pueden ir por una incorporación tardía al sistema educativo, es decir, alguien que, pues, cada vez lo vamos viendo más. Se incorporan a los 3 años todos los niños, pero hasta los 6 no es obligatorio, hasta primero. Entonces, ese niño tiene una deficiencia comparado con los otros niños que llevan 3 años en el colegio. También puede ser que tenga esa persona un entorno social o familiar bastante complicado y también está dentro del programa de necesidades educativas especiales. O, pues, ahora se ve poco, pero antiguamente había la figura del temporero, que era la persona que iba a la fresa, a Huelva, la persona que iba a coger naranjas a otro sitio. Esos niños iban detrás muchas veces. Entonces, esos niños tenían una migración de centros educativos bastante amplia y complicada. Entonces, esos niños también entrarían hoy día en lo que va siendo una figura bastante habitual en los feriantes, por ejemplo. Sí, ahora que lo dice, me ha venido el flash de que no se recuerdo si en tercero o en cuarto por ahí estuvo una niña durante un mes o por ahí que estaba con un circo, que venía con un circo, estaba por aquí por la zona y se fue, esa niña se fue. Se integró, yo creo, al menos el recuerdo que tengo, que era una niña más que se fue de buena a primera y se integró bien, pero supongo que, claro, estamos hablando de los 90, no sé yo hasta qué punto se hacía una adaptación o no, pero obviamente las circunstancias eran excepcionales, se salían de lo habitual, ¿no? Claro, efectivamente, partimos un poco de lo que va siendo la normalidad, ¿no? Un niño que está desde los 3 años, está en el mismo centro, está con los mismos profesores, pero al final muchas veces la normalidad es un término estadístico que dentro de lo que es normal, dentro de ello hay una variedad brutal. O sea, pero lo aceptamos como algo normal. Entonces, sí, algunas veces nos hace falta también definir qué es lo normal y de dónde viene. Claro. Lo normal es lo mayoritario, quizás lo que tiene... Algunas veces lo más aburrido también, ¿eh? Que qué aburrido sería si todos fuéramos iguales, desde luego. Menos mal que somos todos diferentes y lo que quizá nos falta algunas veces es, no sé si empatía, o quizá ponerse en lugar del otro no haría falta ni siquiera eso. No sé qué opinas, Manu, eso. Es complicado a veces tener empatía cuando realmente no conoces el mundillo, ¿no? Antes que la empatía, conocimiento, ¿no? Yo creo que sí, porque muchas veces para empatizar hay que conocer y parece mentira el término, la dificultad que te entraña llevarte a unos niños al CAIT, por ejemplo, aquí en el Centro de Atención Temprana, pues es complicado. ¿Por qué? Pues porque tienes un trabajo y tienes que estar un trabajo, no sé, la mayoría somos de trabajo de 8 horas y parece mentira el tener que ir a llevar al niño al CAI, interrumpir la jornada o que alguien tenga que estar pendiente de ello, altera bastante el ritmo familiar, el ritmo de vida y claro, evidentemente parece desde fuera fácil, pero cuando te metes dentro y a organizar todos los días, si este que te llevaba al niño se pone malo, ahora tienes que buscar a otro que no esté trabajando en una sociedad en la que un matrimonio hoy día es complicado, que llega a final de mes incluso trabajando los dos. Sí. Entonces, es un poco más complicado simplemente. No digo difícil, pero sí más complicado. Hay que hacer más malabares todavía, ¿no? Correcto, un poco más. Claro, porque esa atención, la del Centro de Atención Infantil Temprana, se realiza dentro de la jornada lectiva. Puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, pero al final siempre está dentro de tu jornada de trabajo generalmente. Entonces, claro. Hay que coordinarse. Efectivamente. Hay que buscar el ejército, ¿no? Buscas un poco las maneras, buscas un poco las personas, porque también no es solo buscar personas. Pues date cuenta que algunos niños, por ejemplo los autistas, necesitan una rutina, necesitan un procedimiento, digámoslo así, para poder acomodarse a esas situaciones de cambio y no te vale cualquiera. Tampoco puedes encontrar a la primera persona de la calle que dice, mira, pues me lo va a llevar fulanito. Claro, pues no, me ayuda un vecino, ¿no? Claro, el niño se pone y saca las uñas. O claro, la niña. Claro, que a lo mejor cualquier otro niño que no tiene autismo le explicas un poco, pues mira, hoy te va a llevar, con que le suene un poquito a la cara, pues a lo mejor medio le sirve. Pero claro, aquí así un cambio repentino hay que trabajarlo previamente, ¿no? Efectivamente, te dice, esto no es lo que habíamos acordado aquí, esto no está en mi contrato. ponme pictogramas para reventar, pero que esto no es lo mismo, ¿eh?
también la actitud así, al fin hay que reír, era reírse, buscarle también la parte divertida a las cuestiones que ocurren Correcto. cada día, que se queden en anécdotas y bueno, que no todo es... Sobre todo aquí en este espacio lo que intentamos es desdramatizar pero informando. Correcto. Dando a conocer cuestiones como estas que quizá a lo mejor esos términos de discapacidad y minusvalía, si lo escuchamos ya nos chirrían un poquito más, aunque sabemos a lo que se refieren, porque, insisto, los informes médicos, los tribunales y demás siguen utilizando estos términos, ¿no? Bueno, los informes médicos al final van o hacia enfermedad o hacia trastorno o condición, dependiendo de qué es lo que tenga el niño, pues puede ser una enfermedad, puede ser un trastorno o una condición simplemente. Al final, el término discapacidad es un término más bien legal, que los padres, la verdad, que muchas veces lo vamos buscando a mansalva, porque parece mentira, pero el tener una discapacidad o no nos echa fuera del sistema. El tener menos de un 33% de discapacidad te echa fuera de muchísimos apoyos que los niños necesitan, y parece una tontería, pero cuidado que, claro, puede ser que los un requisito necesitan. para... Casi todos son requisitos, claro. efectivamente. Entonces, pues por ejemplo, un campamento subvencionado que pues no accede si no tienes un 33% de discapacidad en alguno, pues mira, el otro día eché un estudio en la Universidad de Sevilla que era de quinoterapia para niños con autismo, pero necesitabas el 33% de discapacidad como mínimo. Curiosamente yo no tengo ese certificado, porque es una batalla de 1 año o 2 años desde que lo echa. La ley dice que son solo 6 meses el plazo. Claro. Evidentemente no se cumple, pero también tenemos un poco de sensación de los padres de forzar a los niños a que muestren un poco la discapacidad para poder ayudarlos a veces. Porque, oye, un día el niño está inspirado y dices tú, el niño no ha mostrado nada de discapacidad ese día, porque todos tenemos nuestros días y nuestros más y nuestros menos. Y el médico valora lo que hay. O sea, lo que ha visto en ese momento. Entonces, si el niño en ese momento le da por socializar con el médico y no lo ha hecho nunca, pues oye, el médico ha observado eso. Entonces, no puede valorar algo que no, a menos que lleves muchos informes del colegio, informes del CAIT, informes. Pero el CAIT es limitado también. El CAIT, por ejemplo, es limitado hasta los 6 años. Entonces, se centra en esa observancia. Pues sí, son cuestiones que quizá nos pueden sonar y que aquí intentamos pues que las podamos conocer un poco más en profundidad, estos términos que han llegado ya para quedarse. La diversidad funcional es un término que, oye, de momento es el que acuñáis, el que se habla con más tranquilidad, tranquilidad tampoco sería la palabra, pero sí con más seguridad, ¿no? Que luego lo mismo va evolucionando, como bien decías, que son los términos de discapacidad y minusvalía en los 80, pues bueno, no te chirriaban tanto, ahora sí, y quizá el de diversidad funcional irá evolucionando, no se sabe si es el momento ese es el que de momento tenemos, ¿no? Ese es el que por lo menos ahora mismo defendemos. Cualquiera sabe el día de mañana, pero evidentemente, claro que sí, que deberíamos cambiarlo el día de mañana por algo un poco más inclusivo, más positivo, pero ahora mismo es el que hemos encontrado más aceptado. Pues sí, pues muchas gracias por venir a contárnoslo y a hablar de la diversidad funcional a Manuel Jesús Gómez García, miembro de AFANE. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío.